Hola profesora, muy buen día. Mi nombre es Steven Rodríguez Chalarca, estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Esta es mi explicación del proyecto para la entrega 3. Primero que todo, hablar de que mi base de datos para recursos humanos, yo te había comentado en una clase de que le realicé algunos cambios en las tablas. Esto para que fuera como más congruente con una base de recursos humanos para una empresa de construcción. Por eso tiene tablas como roles, asignaciones, proyectos, capacitaciones, histórico de retiros y departamentos. Entonces, para este proyecto debíamos de hacer que desde un proyecto server, desde un servidor y desde un cliente pudiéramos manejar esta base de datos. En mi caso, lo que yo hice fue hacerlo con procedimientos almacenados. Entonces, lo que hice fue crear esos procedimientos para agregar roles, actualizar empleados, consultar empleados, crear empleados, retirar empleados y con estos accederlos desde el proyecto, que en mi caso los trabajé desde C#. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de el proyecto del servidor. Aquí estamos escuchando desde el puerto 5000 y vamos a podernos conectar desde cualquier IP que esté conectado a la misma red. Entonces este while lo que hace es que siempre se está ejecutando para estar escuchando y estar atento siempre a la entrada de un cliente. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos ejecutando todos los procedimientos almacenados que ya habíamos hecho acá, los llamamos desde este proyecto. En esta parte de acá lo que estamos haciendo es una conexión con la base de datos. En este momento la mía es esta de acá en específico. Eh, con estos comandos lo que estamos haciendo es dividiendo la información que se está mandando. Y aquí tenemos un switch que es el que nos está como recibiendo la respuesta del cliente. ¿A qué comando vamos a acceder? Ya sea el de insertar, el de update, el de retirar, etcétera. Y si ingresamos un comando que no esté, nos va a mandar un mensaje con un comando no reconocido. Entonces, en el caso para ingresar un empleado, en este caso específico, lo que hice fue como hacerlo con una variable random. Pero esto se puede cambiar fácilmente pidiéndole al cliente que ingrese los datos y escuchando esos datos que se están recibiendo. Pero en este caso lo que hicimos fue generar números random y, por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es el empleado. Aquí se genera el número random y queda el empleado, el número 46, etcétera. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo y creamos todos los datos random, tanto desde la fecha de nacimiento que se hace con este comando para generar un, un dato desde 1980 hasta el 2005. Pero como les digo, esto es simplemente para ejemplo práctico, para hacerlo mucho más rápido mientras se explica. Por eso lo hice como generando los datos random. Mm, pero también los podemos actualizar, que eso es lo que está haciendo este método de acá, que es el update empleado. Se hace con un método asíncrono y lo que hacemos en este caso es que yo quería editar el teléfono y el email, también debe recibir una parte del ID para poder especificar a qué empleado le vamos a realizar ese cambio. Tenemos también la parte de retirar empleado, que lo que nos va a hacer es marcar una casilla del empleado como retirado, pero también nos va a generar en la parte del historial de que ese empleado fue retirado y en qué fecha se hizo el retiro. Mm, También tenemos la parte de consultar los empleados. Yo lo hice de forma de que si se ingresa el número del ID específico, nos va a devolver la consulta de ese empleado en específico. Pero si es nulo cero, nos va a devolver todos los empleados en general. Nos va a hacer una consulta general de todos los empleados activos. Y aquí lo que tenemos es que nos va a traer el empleado ID,
el empleado nombre, el empleado apellido, para que en este orden nos lo traigan con nombre, apellido, teléfono, email y estado. También podemos agregar un rol que nos va a recibir el nombre, el sueldo mínimo y el sueldo máximo en este orden de acá, del 1 al 3. Y también podemos agregar un departamento, que el departamento nos va a recibir solo el nombre y la descripción de él. Si nos vamos a la parte del cliente, tenemos que él va a estar desde el puerto 500, desde el puerto 5000, que es el que establecimos desde el servidor, que es el puerto 5000. Entonces lo que hacemos es que le pasamos al cliente por medio de consola estas 5 opciones, y esto nos va a leer, y según la opción que devuelva nos va a llevar a este if y a esos else if, que es dependiendo de las opciones que el cliente envíe. Por ejemplo, en el caso de consultar a un empleado, nos va a llevar a este else if con la opción 1. Entonces nos va a preguntar para consultar, nos muestra un mensajito de consultar empleados, y nos dice que si desea consultar un empleado específico, ingrese su ID o escribe 0 para ver todos los empleados. Eh, bueno, entonces aquí tenemos la opción 3 de actualizar empleados, la opción 4 de retirar empleados. Para retirar, por ejemplo, un empleado, lo que hace es que primero ingresamos el ID y listo, ya nos lo va a retirar. Y también tenemos las diferentes opciones. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar esto para ver su funcionamiento. Lo primero que vamos a hacer es inicializar el server. Nos va a decir que está escuchando en el puerto 5000, y luego vamos a inicializar el cliente. Entonces lo que va a hacer acá es, como vemos, nos da un menú donde dice que podemos consultar empleados, insertar empleados. Para este caso vamos a consultar primero empleados. Entonces vamos a consultar el empleado con el ID 2. Aquí vemos que el empleado con el ID 2 tiene el nombre de María, apellido Gómez, teléfono, etcétera. Pero podemos consultar también todos los empleados. ¿Cómo lo hacemos? Esta vez vamos a ingresar el 0 para que nos envíe una lista de todos los empleados que tenemos activos. Vamos a insertar un empleado, como les comentaba, lo hice para un ejemplo rápido de que nos lo generara con valores random. Entonces lo que va a hacer es insertar un empleado, y nos va a decir que el empleado fue creado con el ID 9. Si consultamos este ID específico, vamos a ver que fue generado con números random. Empleado 311, apellido 311, teléfono, pero esto también lo podemos actualizar, porque podemos actualizar el empleado, ¿cierto? En este caso vamos a actualizar el empleado que acabamos de crear con el ID 9. Vamos a cambiarle el teléfono por un 310 311 427. Y el email va a ser de empleado 9 @gmail.com. Y el registro fue actualizado. También podemos retirar un empleado. Vamos en este caso a retirar el empleado que acabamos de actualizar. Entonces vamos a retirar el empleado, ingrese el ID, va a ser el 9 en este caso, y dice que ya fue retirado. Si consultamos de nuevo el ID del empleado 9, vamos a ver acá que su estado es retirado. Y también podemos consultarlo en la tabla de recursos humanos, en la tabla de histórico de retiros. Podemos ver que este empleado fue retirado con la fecha de retiro, y también nos agrega el empleado ID que fue retirado. Bueno, también podemos podemos agregar un rol también. Vamos a agregar el rol, puede ser de mecánico automotor, con un sueldo mínimo de $1500 y máximo de $6000. Y ya fue creado,
¿cierto? Entonces también lo podemos consultar en la tabla de roles de que sí haya sido creado. Bueno, entonces aquí podemos ver de que el rol mecánico automotor sí fue creado, lo podemos ver desde la base de datos. Para este ejemplo no lo consultamos directamente desde la consola, que lo podríamos hacer utilizando algo parecido como el llamado que hicimos para los empleados para poder consultarlos. Pero para este caso estamos verificando simplemente de que si el rol sí fue creado. También lo podemos hacer con la parte de agregar un departamento, que el departamento eh, vamos a agregar el nombre. En este caso va a ser el departamento de la seguridad. Y este va a ser encargado de la seguridad de la empresa y empleados. Entonces dice que ya fue creado y vamos a consultarlo acá en la base de datos en la parte de departamentos. Y aquí podemos ver de que fue creado con el ID 9, departamento de seguridad y la descripción que se creó. Entonces con este ejemplo podemos ver de que cumplimos los requisitos porque podemos hacer, podemos insertar, podemos actualizar, podemos retirar y podemos consultar, que es lo que se nos pedía. Este proyecto y base de datos tiene algunos cambios. En algún momento le comenté en clase a la profe de que hice algunos cambios para que tuviera más sentido para una empresa de construcción, como para un ejemplo más específico. Por eso tiene algunos cambios. En el ejercicio se pedía, por ejemplo, unas actualizaciones de país, de agregar ciudades, etcétera. Aquí se está cumpliendo con eso, pero con algunas tablas diferentes. Por ejemplo, en vez de agregar una ciudad, pues agregamos un rol. eh, Podemos consultar los empleados, insertar empleados, actualizar el empleado, retirar el empleado. eh, y también manejamos la fecha de retiro. Entonces, este es el proyecto. eh, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero de que esté completo y de lo contrario conocer los factores para mejorar. Muchísimas gracias.